Probablemente uno de los temas que más le importa a la gente es el trabajo, es el que lleva el pan a nuestras casas, es el esfuerzo diario de poder conseguir el dinero que permita mantener nuestras familias, pagar nuestros gastos escolares, de vestimenta, de educación, de salud, de todo. La incertidumbre es uno de los sentimientos que más detesta el ser humano. Y obviamente en medio de esta pandemia, incertidumbre es lo que reina a nivel mundial. Hoy le tenemos a la ministra Liz Kramer, ministra de Industria y Comercio, está con nosotros y la acompaña alguien clave en el equipo y para las respuestas que la gran mayoría de ustedes que están escuchando ABC Cardinal y están viendo ABC TV quieren saber. Está con nosotros también don Isaac Godoy, que es el viceministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Bienvenida, ministra. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Mabel. Gracias por la invitación y gracias por este espacio tan importante para comunicarnos con la ciudadanía. Y a usted también, viceministro, esta ventana de las pequeñitas, las medianas y las grandes empresas son las que están más ansiosas, más desesperadas. Y usted sabe, y Jape se suelta la piola, en este caso no hay nada que pinte mejor, ¿verdad? El que tiene resto y viene con algo grande, claro, navegando un transatlántico, puede tener un resto. Pero el que viene con el botecito de hace años está haciéndole agua a todo. Sí. Así que agradecemos. Ministra, yo quiero presentarles a ustedes, que la gente sepa quiénes son los que están esta mañana con nosotros. Okay. Así que vamos a conocer un poco a Liz Kramer, que fue una gran referente en gobiernos anteriores en soluciones integrales para el mundo del turismo y conectar a Paraguay con ventanas más importantes. Pero vamos a escuchar quién es Liz Kramer. Liz Rosana Kramer Campos llegó a la función pública en el 2006, luego de una larga experiencia laboral en el sector privado desarrollado tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Es máster en Administración Hotelera, estudio realizado en Italia, máster en Administración de Empresas, cursado en España, licenciada en Hotelería y Turismo, egresada con honores en Estados Unidos y posgraduada en Políticas y Estrategias de Desarrollo Turístico. Docente universitaria, habla 5 idiomas. Ejerció la vicepresidencia de la Red de Líderes para la Competitividad y el Comité Ejecutivo para el Patrimonio Natural y Cultural de la UNESCO. Fue ministra de Turismo desde el 2006 hasta el 2013, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, Fernando Lugo y Federico Franco. Se alejó por un tiempo de la función pública para cumplir su rol de madre. Finalmente aceptó volver para ocupar el cargo de ministra de Industria y Comercio en el actual gobierno. Y vamos a conocer también quién es don Isaac Godoy, que es el viceministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Isaac Godoy La Rosa nació en Asunción el 28 de enero de 1977. Economista por la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con un masterado en Políticas Públicas Aplicadas, realizada en España. Es especialista en Gestión de Proyectos y diplomado en Desarrollo Nacional, estudio realizado en Taiwán. Habla español, inglés y guaraní. Se desempeñó como consultor independiente, investigador y docente universitario. Ocupó cargos de relevancia en el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Salud Pública. Actualmente es viceministro de MIPYMES. Pablito Guerrero, antes de comenzar esta charla, tenías unos datos muy interesantes que quiero escuchar. Así es, Mabel. Muy buenos días, ministra Liz Kramer, al viceministro Godoy también. Datos interesantes que hacen a la radiografía de esta cuarentena. Oficialmente, el Ministerio del Trabajo informó al Instituto de Previsión Social que 65.879 trabajadores formales ya quedaron inactivos, es decir, se les suspendieron sus trabajos. Pertenecen a 5.716 empresas. El 79% son de MIPYMES, es decir, la mayoría de restaurantes, empresas dedicadas a espectáculos, entretenimientos, hoteles,
sector turismo, pequeños comercios, talleres, universidades y empleo doméstico. Bueno, con este panorama, ministra, antes de mostrar unas placas que yo veo que son interesantes, porque ustedes lo que hicieron fue poner abajo todos los meses, cómo fue febrero, marzo, cómo va a ser abril, cómo va a ser mayo, junio, julio, y discriminaron por sector, digamos, cómo va a ser el sector de alimentación, el sector de supermercados, cómo va a ser el sector de restaurantes y entretenimientos, el sector de viaje, el sector de hoteles, cómo va a ir subiendo, bajando, en qué mes y cómo va a ser. Pero antes de eso, ¿quién está pasándola peor? ¿Industria o comercios? Empezó por comercio y servicios principalmente. Comercio y servicios se vieron afectados directamente en forma más abrupta. La industria en términos generales tardó un poco más en ser afectada, pudo trabajar un par de semanas más y de hecho hay industrias que sí, nunca cerraron. Acordemos que estamos terminando esta semana sexta de cuarentena con aprovisionamiento pleno prácticamente en el Paraguay, y eso es gracias a que hubo toda una cadena alimenticia y una cadena farmacéutica y de logística muy amplia. Entonces todas las industrias alimenticias y todas las de farmacias nunca pararon. Por tanto hay un sector de la industria que tal vez con ralentización, con menos personal, etcétera, pero no paró. Y también la logística en general, en términos generales, no paró. De hecho, exportaciones y aduanas tampoco quedó cerrado. Y la industria fue como una semana, casi 2 semanas más, hasta que fue la cuarentena total, ¿sí? En términos generales. Salvo muy específicas excepciones dentro de los decretos que fuimos cambiando semana a semana por diferentes circunstancias que se fueron dando. Por tanto, si tengo que responder, te diría que comercio y servicios casi de inmediato, porque la demanda abruptamente en algunos casos directamente se cerró. Otras porque semanas después ya fuimos a cuarentena y ya no había que salir de la casa. Y las industrias luego ya en forma indirecta algunas y ya después todas. Hoy estamos afectados todas. Algunas siguen trabajando en menor escala. ¿Hay idea de pérdidas globales en industrias? No, todavía no tenemos ese dato, Mabel. Ese dato se junta a través del índice de actividad económica mensual. Ni en comercios tampoco. Ni en comercio tampoco. Ese índice ¿Y en servicios? Todos esos índices se reflejan por la facturación y se reflejan junto con la SET, y Banco Central es el encargado de dar cómo fue el movimiento oficial, juntar esa información y dar el IMAEP, el índice de movimiento de actividad económica del Paraguay, lo da Banco Central, así que debemos estar ahora a días de que sea el reporte del mes anterior y obviamente de cómo vamos en la primera quincena de abril. Pero acá hubo industrias, comercios y servicios no afectados. A ver, comercio y servicios creo que todos fueron afectados, salvo si farmacias, por ejemplo, estuvieron siempre abiertas, supermercados también estuvieron siempre abiertos, tiendas de conveniencia, despensas, no sin dificultades, pero sí estuvieron siempre abiertos. Esos fueron los sectores, expendio de combustibles, estaciones de servicio también estuvieron siempre abiertos, siempre exceptuados, y sus cadenas. En una cadena alimenticia, Mabel, fíjate lo complejo y lo largo que es, que entra a tallar plástico, entra a tallar la bolsa donde se carga el fideo, entra la imprenta que hace el etiquetado. Es una industria bastante larga, y eso lo digo ¿por qué? Porque los números que tiene Paraguay, los números alentadores, por decirlo así, comparativamente con otros países que tiene Paraguay, los ha tenido a pesar de que estas cadenas han seguido funcionando. Nunca estuvimos en un cierre total de que todo paró. Entonces, a pesar de que todas estas cadenas han funcionado, en el agro, por ejemplo, se tienen los números que se tienen, y eso es importante a la hora de esta revisión, de esta flexibilización futura que vamos a tener. Antes de mostrar el gráfico que todo el mundo está queriendo ver, que son los gráficos donde aparecen cómo se va a ayudar, a quiénes se va a ayudar, cuánto dinero se va a disponibilizar, tenemos un gráfico que es un gráfico racional de recuperación por sectores, le está llamando el Ministerio de Industria y Comercio. A la gente que va a ver este gráfico,
Fíjense que en la parte de abajo van a ver los meses discriminados: febrero, marzo, abril, todo. Ahí tenemos el gráfico. Mabel, espero que sea... Sí, una ministra. aclaración para derecho de autor. Este es un gráfico hecho por una consultora internacional, en realidad, Deloitte & Touche, es una consultora internacional, y que está bastante genérico para la región. No es de nuestra autoría, pero lo consideramos bastante aplicable a nuestra realidad, para hacer nomás la acotación. Si se fijan, está empezando en febrero aquello, terminando a febrero del año que viene, y están los rubros. La línea verde que están viendo cruzar es la de alimentación. ¿En qué momentos podría ya estabilizarse? ¿En qué momento podríamos tener una Navidad austera, inclusive este año? En el rubro retail, que es la parte de comercio, supermercados, y comercio en general. Tiendas en general, boutiques. Explíquenos, ministra, sí, por favor. Bueno, básicamente lo que este gráfico muestra es que al comienzo, de alguna manera, todos fuimos abruptamente afectados. El sector de alimentación aparentemente sufre una subida porque la gente acopia, ¿no? La gente junta o compra un poco de más, lo cual no es cierto que sea conveniente para los sectores de los supermercados. Parece que sí, pero a nadie le conviene estar desabastecido y hay que asegurar la cadena de abastecimiento. Pero después la gente como que entra, o sea, normalmente el comportamiento se normaliza, y sobre todo cuando ve que hay provisionamiento. Uno de nuestros roles principales al comienzo de esta cuarentena fue asegurarnos, junto con los sectores productivos, del aprovisionamiento, de que el país no quede sin provistas, digamos, y que no desabastecido. Desabastecido es la palabra, gracias. Y que no se sienta esa angustia porque me voy a quedar sin. Y gracias a Dios eso se cumplió o se está cumpliendo. Sin embargo, ven que todo lo demás cae. Y hay sectores que caen muy abruptamente, como el sector de entretenimiento, como el sector de turismo, como el sector de viajes. Hoy están líneas aéreas del mundo con aviones, flotas enteras paradas a nivel mundial. Algunas están al borde de la quiebra, otras ya están anunciando quiebras, otras están anunciando fusiones. Otras anunciaron despidos masivos prácticamente. Y que van a tener su tiempo de recuperación, y que yo sé que la DINAC y la Senatur están justamente hablando y poniendo en el radar de estas fusiones y de estos movimientos a las líneas aéreas que atienden Paraguay, para que consideren la ruta a Paraguay dentro de su recuperación. ¿Usted ya se reunió con el nuevo titular de DINAC? No, con el nuevo titular todavía no. Estoy viendo ahí, ministra, que los viajes de primera necesidad podrían empezar en el mes de junio a repuntar. Sí, efectivamente, todo dependerá de la flexibilización que tengamos desde el punto de la salud, no solamente de nuestro país, sino de los demás países, ¿no? Y se ve también que los hoteles podrían empezar a repuntar allá por el mes de junio, y se habla de turismo doméstico interno, sí, para agosto, para septiembre inclusive se ve una suba más importante para el mes de noviembre, y en diciembre se le ve en franca subida otra vez, pero para llegar al nivel normal. El turismo es una cosa que siempre, ante los grandes temas mundiales, grandes problemáticas, ya sea epidemiológicas como fue el SARS o hechos como el terrorismo en el 9/11, etcétera, etcétera, fue uno de los primeros resentidos. Y cuando es económico, y lo pasó por ejemplo la Argentina en el 2001, un gran ganador resultante de eso puede ser el turismo interno. Si se prepara, entonces durante un tiempo ese viaje al exterior se posterga, se empieza por el turismo interno o se empieza por viajes más cortos. Eso es como una constante que se da siempre en las crisis en ese sector. El sector hotelero, a su vez, tiene distintas categorías. Hay hoteles que van a empezar a operar, o sea, que operan. Hoy hay hoteles abiertos, Mabel, con gente, y les explico porque hubo de repente una necesidad de explicación por qué en los decretos de excepción estaban exceptuados, y resulta que hay mucha gente que se quedó varada.
Hay gente que no pudo salir del país porque recordemos que cerramos fronteras. Hay otros hoteles con los que se está hablando que están ofreciendo o se les está proponiendo ser albergues para casos de COVID positivo asintomáticos. ¿Aceptaron ya algunos hoteles Le dejaría esa con respuesta eso? a la Secretaría de Turismo, que es la que estuvo, entiendo que el día de ayer fue presentada la propuesta, ¿verdad? Con el Ministerio de Salud liderando, pero me parece interesante como una propuesta de ingresos para ellos siempre que Salud Pública los asesore o tome cuenta de la cuestión. Entonces, pero a medida que nos vayamos moviendo en los próximos meses va a haber una necesidad de alojamiento, por tanto va a haber una necesidad de algún nivel de hotelería, algún nivel de hospedaje, de alojamiento en los distintos sitios. Todo dependerá de la apertura, o sea, del nivel de desplazamiento que necesitemos y de la apertura de las fronteras. Quiero pedirle a Steffi y a Oscar si nos pueden poner el gráfico, el que tiene los círculos en colores. Sí. Aquí se ve, ministra, prepararon cuáles podrían ser los potenciales catalizadores, los que saquen partido, sí, digamos, de esta situación y quiénes son los potenciales perdedores. O sea, el mundo en este momento está dividido, no solamente en Paraguay, en todo el planeta, está dividido entre un grupo que cae drásticamente y un grupo que va a salir muy fortalecido de esta crisis. Entre los perdedores, ¿quiénes están, ministra? Bueno, de turismo y todo lo que hablamos de turismo, el tema de la aviación, la industria automovilística está en un parate y en un repensar completamente, seguramente que se va. Eso le iba a preguntar, ministra, ¿paró la exportación de autopartes de Paraguay a Brasil? En este momento sí, porque las propias ensambladoras de Brasil están en una parte de algunas de estas ensambladoras están en una pausa también de cuarentena. Esperemos que en las próximas semanas podamos reactivar eso para poder proveerle a las ensambladoras que a su vez le proveen a las fábricas de autos. ¿Hay alguna maquila que esté funcionando normalmente? No, normalmente ninguna. Son 5 en cuanto a, me refiero a autopartes, no. La Asociación Industrial de Autopartistas, estamos en contacto con ellos, todas están obviamente dentro de la cuarentena total. En algunos casos sus matrices en algunas marcas les están pidiendo y no le están pudiendo proveer porque estamos nosotros en cuarentena y su matriz no, y en otros casos su matriz sí está en cuarentena dependiendo del estado porque muchas están con Brasil y en Brasil hay distinciones. Las que están en Argentina pararon también totalmente. ¿Exportación de carne paró? No, la exportación sigue, todo lo que es exportación. ¿Qué exportación? ¿Qué rubros siguen exportándose? Todo lo que sea alimentos y todo lo que se pudo exportar de alimentos se siguió exportando, no tiene restricción. Lo que ha tenido ¿Sería carne, sería granos, sí, granos, soja, etcétera? Voy a mandarte los números concretamente de cada uno de estos sectores con gusto, pero no sin dificultades. ¿Por qué? Por logística. Por cierre de frontera. Por cierre de frontera, por temas logísticos, a pesar que la hidrovía sigue, aduana sigue, etcétera, etcétera, pero mucho más lento todo el mundo para la hora de recibir. Siguiendo un poquito con esto que te mostraba, todos los que están en frenos totales, la manufactura, o sea, la industria, algunos funcionando a medias, otros totalmente parados. La educación, gran discusión en este tiempo. Ahí dice servicios financieros. Yo ahí no estaría de acuerdo porque hoy confirmaba el viceministro de Economía, don Humberto Colmán, que se hizo una inyección de $1.000 millones de dólares a disposición de los bancos locales que se han reinventado para llegar a sus clientes en esta pandemia también. Así que probablemente servicios financieros no entraría en el rubro de potenciales perdedores en Paraguay. Está en naranja, como lo ves, de rojo pasando a naranja. ¿Por qué? Más que nada porque el riesgo subió. Y los servicios financieros pues miden el riesgo, sí, ¿verdad? Totalmente. Entonces, los clientes riesgosos que terminamos entrando en Inforco. Claro. Entonces el riesgo subió, por lo tanto cuesta más, ese riesgo tiene más costo y eso hace que, y la presión obviamente, inclusive los contratos de los que hablaba el viceministro Colmán hoy contigo, minutos antes de entrar nosotros, el contrato de fideicomiso, que se hace a través de la AFD con las entidades financieras, tiene un tope de intereses
que no es precisamente lo usual, es bastante acotado para lo que sea, digamos, rentable, pero con un techo. No es el estilo en Paraguay, solemos ser más liberales, pero en estas circunstancias hubo que ponerle un techo a un fideicomiso y a unos fondos que están puestos por todos los paraguayos. Entonces, desde ese punto, la educación va a sufrir una transformación, como ya lo estamos viendo, hacia lo virtual. Yo creo que eso lo voy a dejar para que otros expertos lo hablen más, porque tiene toda una negocio incidencia. de la gasolina. El tema de combustible, Mabel, pasó algo anteayer que fue increíble. Hace 4 días atrás hubo que pagar, o sea, estaba a cero. Estaba gratis. El barril de petróleo. Pero creo que llegó a tener cifra negativa inclusive. Cifra negativa inclusive. O sea, estaba saliendo el barril de petróleo, pero los que destilan, no había mercado. Lo que destilan no los compraban porque estaban totalmente sobreestoqueando y se llegó a pensar inclusive, bueno, esto va a haber que tirar, lo que significaría contaminación para el planeta, hasta que salen algunos presidentes a decir, vamos a comprar todo lo que hay para sobreestoquear el país. Entonces, ¿qué pasa? Las destilerías estaban sobreestoqueadas porque prácticamente la aviación del mundo está parada, que es el gran consumidor, o uno de los grandes consumidores. Todos nuestros autos estamos andando en el mundo, estamos consumiendo menos. Entonces, el que está feliz es el medio ambiente. El medio ambiente está de fiesta, y por eso vas a ver un poquito más adelante, entre los potenciales ganadores, creo que estaba, si no está ahí, o vas a verlo inclusive en unos documentos que te traje, lo de energías renovables, que va a ser como que la mirada puesta a energías renovables va a ser todo lo que tenga que ver con automatización eléctrica, con biocombustibles, etcétera, va a ser mirado de distinta manera. O sea, después de esta crisis habrá otra mirada, sí o sí. El mundo. Esto cambia el mundo, Mabel. Esto va a cambiar el modo, o sea, va a cambiar la ecuación económica a nivel mundial. Para decirte una cuestión muy simple, el gran supermercado del mundo ha sido siempre en los últimos años China. Ese gran supermercado del mundo nos ha puesto de rodillas a todos, a todo el planeta, en términos de insumos. Muchas fábricas que a las que nosotros inclusive le vendemos partes, han estado no pudiendo continuar con su producción porque habían insumos que no llegaban. Así que el mundo se va a reconfigurar y muchos grandes sectores industriales van a repensar de dónde se proveen y van a repartir sus huevos en más canastas territoriales. Lo que puede llegar a ser bueno para economías pequeñas como la nuestra. Ahí es donde nosotros podríamos llegar a hablar de una oportunidad para países industrializados de la zona. Siempre fue cuando hicimos el acuerdo automotriz con Brasil y con Argentina que logramos, nuestro discurso era: hagamos en Paraguay lo que ustedes están importando de larga distancia, de China, de Vietnam y demás. Así que eso como que cobra mayor vigencia. Otro de los sectores, Mabel, que está teniendo un crecimiento impresionante es el del comercio electrónico. Hablábamos con el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico y nos hablaba de un crecimiento entre el 200 al 300%. 200 a 300% el comercio electrónico. Yo me sorprendía los otros días con los datos que estaba dando Bancar, que hay una monetización electrónica en todo el país que dice que está creciendo en cifras asombrosas. Impresionante. Y eso es un cambio de conducta. Vamos a aprender a comer. ¿El cuánto por ciento se duplicó? En temas, en productos tradicionales. ¿En comercio electrónico? Sí, comercio electrónico, entre el 200 y el 300%, dependiendo de los rubros, me decía el presidente de la Cámara de Comercio Electrónico. 200 y 300%. Sí, estamos hablando de transacciones vía internet. Sí, comercio electrónico, hay dos formas de entenderlo, o quizás más, pero vamos a hacerlo en simple. Está el que tiene la plataforma, digamos ya el que puede, tipo los supermercados, que puedes poner en el carrito y ya hacer tu compra, tu transacción y te viene el delivery. Está el que hoy tiene la página web y haces el pedido más rudimentariamente, digamos. Pero en síntesis, la transacción electrónica, el no irte, en la no presencia, está disparándose en el mundo de una manera impresionante, aquí en Paraguay también. Tuvimos una semana muy compleja de no delivery, o de delivery solo para supermercados y farmacias,
En la siguiente semana, gracias a la aprobación de Salud Pública, se liberó el tema de delivery y ahí creció. Se disparó todo. Se disparó la o sea boutique. que una recomendación, don Edgar, que en este momento usted daría a esas pequeñas, a micro, pequeñas, medianas empresas, estén en alguna página. Así es. Sí. No, el comercio electrónico, desde el comienzo lo identificamos como una oportunidad. Los emprendedores que teníamos ya, con los que veníamos trabajando desde el año, realmente antes de la pandemia teníamos un programa de digitalización de MIPYMES con la ministra. En el marco de un convenio estábamos proveyendo páginas web gratuitas. Ya teníamos más de 2.000, pero en esta coyuntura especial, pasamos de la etapa 1, decía la ministra, hay dos formas de hacer. Una manera es promocionar el producto de manera online y luego hacer la transacción de diferentes maneras menos complejas. Lo que ahora estamos pasando ya es a la etapa de hacer la transacción de manera electrónica, la bancarización de empresas, y en ese contexto ya tenemos 400 MIPYMES transformadas en ya comercialización electrónica con varias iniciativas de emprendedores que desarrollaron páginas por las cuales invitan a otros emprendedores a hacer eso. Y don Isaac, ustedes pueden dar asistencia a esos que no tienen noción y solamente necesitan ahí una micro ayudita para poder guiarle y que ellos sigan después. Totalmente. ¿Tienen alguna división? Nuestra Dirección Nacional de Emprendedurismo se dedica justamente a transformar una empresa pequeñita y darle sus primeros pasos hacia su digitalización, que es tener una página web. ¿Cómo contactar con ustedes, don Isaac? Justamente hoy en nuestras redes sociales, en el Facebook del Ministerio, en el Twitter del Ministerio, en la web del Ministerio y en todos los teléfonos habilitados, tenemos la conexión directa. Es decir, una persona llama o escribe y dice, quiero hablar con MIPYMES o en el sector de MIPYMES, y la persona que lo atiende ya le va a dar orientaciones, porque tenemos 4 servicios que estamos online todo el tiempo. ¿Tiene en mente el teléfono, el rastreo automático? En nuestra página web. Voy a buscar un ratito y voy a poner. Yo quiero pedirles un favor, quiero irme a una pregunta que tiene uno de los compañeros, para terminar nada más, potenciales ganadores, decodificando un poco lo que va a ser el mundo económico. Aparece agricultura y ya en el medio el comercio electrónico. Imagino que aquello tiene que ver todo con internet, los servicios personales y de cuidado de la salud, la comida, obviamente, que es lo que no puede faltar, y los insumos médicos y los servicios. Están entre los jugadores que tienen un rol trascendental y que sí o sí van a facturar con este tema. Sí, es un sector que no paró, es un sector que tiene desafíos muy importantes porque juegan un rol de salvador y al mismo tiempo están en el ojo, en la mira de todos. Nosotros venimos trabajando tanto con la Cámara de Farmacias como con la Cámara de Cadenas de Farmacias, justamente para ese aprovisionamiento durante esta etapa. Trabajamos con ellos para, inclusive ahora quiero aprovechar este tiempo para hacer una aclaración a la opinión pública en general, de que el tema de tapabocas, el quirúrgico, es el que requiere una certificación de Dinavisa, tanto del producto como de quien lo produce o de quien lo importa, y eso está a cargo de Dinavisa. Todo lo que no sea quirúrgico no requiere de autorización de Dinavisa. Así que esos nuestros tapabocas domésticos caseros no necesitamos. No. Y la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay está haciendo un trabajo fantástico de provisión de tapabocas con una normativa base, ¿verdad? Porque le vamos a pedir tapabocas a todo el mundo, va a ser nuestro modo COVID de vivir, todo el mundo lo va a usar. Y se tiene que poner a un precio accesible, porque hay algunos que llegaron a comprar a 30.000 la unidad. Ministra, ¿me permite, por favor? Quiero meter una pregunta de Benru, quiero irme luego a una pequeña pausa, porque después creo que esto es lo que la gente está esperando ver. Y esto que la gente está esperando ver es lo que vamos a la vuelta de la pausa. Ustedes van a tener las respuestas a todas las preguntas que la gente se está haciendo. Vamos a ir poniendo las placas y ellos nos van a ir explicando
¿Hasta cuánto podés pedir? ¿Hasta quién? ¿De Las dónde? microempresas, las pequeñas, las medianas, la intermedia, cómo, cuándo, dónde, todo eso a la vuelta. Pero antes, Benru, contigo. Sí, un saludo para los invitados y la consulta para el viceministro. Tengo entendido que tenemos 37 entidades autorizadas por el gobierno para la concesión de créditos a las MIPYMES. Hoy decía y reconocía el ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, Carlos Pereira, que la concesión de créditos es bastante burocrático, que el proceso sigue siendo muy lento. Y hoy estamos con parámetros donde las MIPYMES están necesitando mayor celeridad. ¿No piensa usted, viceministro, que habría que trabajar con estas entidades para que los trámites sean mucho más ágiles? Bueno, empezamos a trabajar hace 2 semanas con el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación. El equipo de asesores financieros del Ministerio constituimos, digamos, un equipo para apoyar en este sentido en la agilización de trámites. Tenemos muy buena experiencia ya con el Crédito Agrícola de Habilitación. Ahí hemos canalizado hasta ayer 300 pedidos de solicitudes completas de créditos, y con el Banco Nacional de Fomento también estamos trabajando en ese sentido. La verdad es que cada entidad define los requisitos, y eso se está simplificando de manera muy importante ahora con los instrumentos nuevos, con el Fondo de Garantías, con el fideicomiso que va a ir a través de cooperativas. Que se firmó ayer. Esas entidades son las que básicamente establecen sus condiciones. Ahora, como la mayoría son del sector privado, lo que estamos trabajando es a través de la AFD en establecer criterios estándares, porque puede verse de 2 maneras. Uno, que la demanda hoy es mucho más alta que normalmente, y entonces obviamente al saturarse, eso pasó con el Banco de Fomento y seguramente va a pasar también con algunos privados, la demanda viene a ser más alta. Hoy los productos van a ser también mucho más atractivos para el microempresario, sobre todo porque las tasas que van a salir son tasas nunca antes vistas, y la coyuntura también obviamente hace que la necesidad sea también alta, ¿verdad? Cuando usted dice tasas nunca antes vistas, ¿es porque van a ser tasas altísimas o porque van a ser las tasas más bajas que se hayan disponibilizado en el mercado? Las tasas más bajas y convenientes que en los últimos años no se ha tenido. ¿Cuánto por ciento, por ejemplo, viceministro? Y ayer el contrato fideicomiso, la ministra lo mencionaba, ayer se firmó el contrato. Los créditos a través de cooperativas y casas de crédito van a llegar al 5,5% a la gente. Cuando anual, algunas cooperativas estaban dando 9% como si fuera la gran tasa, pero apenas a un plazo de 6, 7 meses. ¿Se va a llegar a cuánto? Se va a llegar a 5,5% con 12 meses de gracia, o sea, 1 año sin pagar cuota, y luego 60 meses de plazo para devolver el crédito. ¿60 meses? ¿Cuántos 5 años años. son? 5 años. Sí, pero o sea, todo el primer año no se va a pagar ni una cuota. Y luego se paga recién 40. A partir del segundo año, Sí. Y vas a tener 60 cuotas. Mabel, ese es para aquellas cooperativas que se aceptan la propuesta del gobierno que le puso una línea de crédito con este fideicomiso. No ¿Y es para cuántas toda la cooperativas aceptaron 50 esto? fueron registradas, pero ¿cuántas fueron para el fideicomiso? El INCOP propuso, o sea, les ofrece a 50 cooperativas, cooperativas de ahorro y crédito de producción de todo el país. Estamos hablando de cooperativas que se ramifican, digamos, en todo el territorio nacional. Entonces, esas 50 van a poder acceder a esta línea que estoy mencionando, y por otro lado acceder al fondo de garantías. Las cooperativas más grandes, de hecho, ya están adheridas al fondo de garantías. 6 creo que ayer. 16 cooperativas, las más importantes, ya están con el acceso a esa línea, que hoy, ustedes saben también, desde la semana pasada, el Fondo de Garantía Mabel tenía 9 millones de dólares como capital para poder ofrecer. Hoy tiene 110 millones. Entonces se multiplicó por más de 10 veces el capital de garantías que se puede disponer para el sistema financiero. Eso hace que los bancos privados desde esta semana y las cooperativas nivel 1, tipo 1 o A, creo que le llaman,
van a salir con una oferta, pero mucho más conveniente. Por eso te decía, tasas nunca antes vistas. ¿Por qué? Porque Repetime otra vez, me encanta escuchar. ¿Cuánto es la tasa? 5,5% va a ser la tasa a través del fideicomiso. En mi vida he visto cooperativas esa y casas tasa. de crédito. Yo tengo ganas de dejarme el periodismo y poner mi negocio de tapabocas. Para las cooperativas que hayan sido, Que digamos, se perfiladas como tal y que se adhieran al sistema, ¿sí? Sí. Las que entren, el INCOP les ofrece a todas. Así La es. AFD, Sí. la AFD es el banco de segundo piso. La plata se le va al AFD, tanto el Sí. fideicomiso, que es plata, como Sí. el fondo de garantía, que es respaldo. Y las cooperativas decidirán si aceptan o no. un contrato con la AFD. ¿No tenés la lista de las cooperativas que ya aceptaron para que la gente sepa? Es que el contrato se firmó ayer, Mabel, y hoy, antes de entrar al programa, hablé con el presidente de AFD y me informó que esta tarde van a tener ya la lista de los que por lo menos manifiestan estar interesadas. Luego, cada una va a ir... Esta tarde, mañana podríamos tener una lista Sí. inicial, digamos. Si las cooperativas se apuran, sí, Sí. porque hay líneas de crédito. O sea, lo que hizo la AFD es decir, a ver, de todas estas, yo te doy una línea de crédito, ¿querés? Y entonces se tienen que apurar, porque si esta no quiere, puede que haya otra que quiera, ¿sí? Sí. Vamos a hacer una pausa. Yo les voy a pedir hacer una pausita acá para organizarnos, porque a la vuelta ahí vamos a ver quiénes van a ser los que van a poder pedir, hasta cuánto dinero van a poder pedir, los que tienen qué tiendas, los que tienen qué negocios, los que tienen qué empresas, hasta cuánto de estos paquetes que está preparando el Ministerio de Industria y Comercio juntamente con los sectores Hacienda. financieros. Así que hacemos una pequeña pausa. Están con nosotros la ministra de Industria y Comercio, doña Liz Kramer, y le acompaña también el señor Isaac, nuestro viceministro de, me cuesta todavía, Micro, pequeñas y medianas empresas. Así es. Don Isaac Godoy con nosotros, enseguida volvemos.